Reporte 100. Está con nosotros el ex rector de la Universidad de Sonora, Jorge Luis Ibarra Mendívil, a quien le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Jorge Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Mucho gusto en saludarte. Igualmente, rector de 1993 a 2001. Usted fue el primer rector de la actual Ley 4 de la Universidad de Sonora, Jorge. Sí, efectivamente, fui el primer rector que se eligió ya bajo el método que establece la ley actual, la ley que sigue vigente hasta el momento. Sí. Y bueno, fue un año, fueron años, mejor dicho, de poner a prueba esta nueva ley, hacerla funcionar, aunque ya había iniciado el rector Valencia, hacer que concluyera el proceso de reglamentación que la propia ley establecía. Y fue un tiempo en el que empezaron a operar las nuevas, el nuevo modelo que la ley actual establece para la universidad, un modelo que ha estado vigente durante 31 años y que tiene particularidades muy propias y que surgió en un momento en el cual debemos recordar y reconocerlo, la universidad padecía problemáticas muy serias de inestabilidad interna, de problemas financieros, de conflictos permanentes al interior, de pérdida de respeto y aprecio por la sociedad, y que en su momento esta ley vino a presentar un modelo que permitió a través de mucho tiempo, primero estabilidad política, estabilidad interna, desarrollo académico, organización académica, prestigio y avance académico de la universidad, orden financiero y presupuestal, y es un modelo que ahora, como sabemos, pretende modificarse. Sí. Este modelo de la universidad, pues habría que preguntarse si se agotó o todavía podría ser válido algunos de sus elementos. Yo pienso que la respuesta podría ser sí y no, es decir, hay aspectos donde pudo haberse agotado, pero hay otros donde ha funcionado y podría ser vigente. Sin embargo, esa es una discusión que pues ya estaría fuera de lugar, porque ya se está trabajando sobre la idea de una nueva ley que ya es inminente su aprobación. Sí, La característica del modelo vigente, Juan Carlos, es que es un modelo que desconcentra en la gestión, en la administración, la política y la gestión universitaria a través de unidades regionales, consejos académicos por unidad, y que eso desaparecería de acuerdo con el nuevo modelo. Es integradora en lo académico porque agrupa a los departamentos en divisiones que corresponden a áreas del conocimiento, y ese modelo cambiaría en esta nueva ley, es decir, sería un modelo que quizá pulverizaría, dispersaría con una gran cantidad de departamentos que los mismos creadores de este proyecto reconocen la importancia de la interdisciplina y le dan una solución a través de las facultades interdisciplinarias. Sin embargo, creo que es una solución que tiene también sus consecuencias porque es altamente centralizadora. Los departamentos van a estar adscritos a las facultades interdisciplinarias. Estas facultades interdisciplinarias, que son 6, estarán en la universidad, obviamente en el campus de la universidad central, que es Hermosillo, y a su vez creo que puede tener efectos de dispersión, pero bueno, es el modelo que se está planteando. Sí. Y puede tener consecuencias que a mí me parecen las más sobresalientes, que con la desaparición de los consejos académicos por unidad, con la desaparición de las vicerrectorías, con la desaparición de los consejos divisionales,
los campus universitarios o las unidades regionales se quedarían sin órganos propios a nivel local, colegiados para atender los problemas académicos y administrativos. Y las unidades regionales, como las conocemos, Hermosillo, Caborca, Navojoa, desaparecen y son sustituidas por campus, 6 campus, en los diferentes lugares donde está presente la universidad, los lugares que ya dije, además de ellos, Santa Ana, Nogales y Ciudad Obregón, ¿no? Sí. Y ahí habría un director nombrado por el rector. En ese sentido, la propuesta me parece que es bajo un modelo más centralizador, a diferencia del actual, que es más concentrado. Sí. Ahora, si nos vamos al cuestionamiento que se ha hecho este modelo, desde su origen sabemos, el modelo vigente, desde su origen sabemos que fue muy cuestionada la existencia de la Junta Universitaria. Hay una parte que yo sí creo que pudo haberse agotado, que es las tomas de decisiones en ciertas situaciones de gobierno, ¿no? Sobre todo el nombramiento de rector. Sin embargo, esto se ha dado dentro de un sistema de equilibrios que la ley tiene. Este modelo ya se desgastó, el de nombramiento, la forma de elegir al rector, pues vamos a considerar que sí fue un modelo que pudo haber resuelto problemas para la universidad en su momento y que ahora sí la universidad requiere una mayor apertura. La forma en que se está abriendo es la más adecuada. Bueno, eso sí ya estaría sujeto a un cuestionamiento. Yo, por ejemplo, creo que esa solicitud, esa parte de la gobernabilidad y la elección de autoridades pudo haberse resuelto en el modelo actual, como de muchas maneras, es decir, ampliar el tamaño de la Junta Universitaria, incorporando más académicos a la Junta Universitaria, que el rector no lo nombre la Junta, que lo nombre el colegio académico, o que el nombre la Junta de terna del colegio. Incluso si eso no satisface, pues que el rector lo elija la comunidad. Y es decir, creo que teníamos muchas posibilidades. Sí, es decir, la discusión se ha concentrado en la parte de elegir rector y no ha llamado tanto la atención esto que nos describe la desaparición de la organización que actualmente tiene la Ley 4 y que pudiera repercutir en situaciones de centralismo y situaciones académicas que pudieran afectar lo positivo que la Ley 4 vigente ofreció a la universidad, que fue estabilidad y la parte del prestigio académico. Sí, yo creo que el nuevo modelo me parece que puede traer consecuencias de una mayor atomización. Sí. Sin embargo, pues los mismos autores del proyecto advierten eso y dan una solución con las facultades interdisciplinarias, pero esta va a tener una consecuencia muy centralizadora, ¿no? Por otro lado, el gobierno es la propuesta es centralizadora porque las decisiones administrativas desaparecen, como dije al desaparecer las vicerrectorías, la sustituye un director de campus, que ese director lo nombra el rector. Es decir, curiosamente, hay un ánimo democratizador, pero se le dan más facultades al rector. A los vicerrectores ahora los nombra la Junta Universitaria, entonces el rector va a nombrar a los directores. Y quedan sin órganos de armonía o consulta al interior de cada campus. Yo creo que a estas alturas pues ya va a ser difícil modificar este modelo, pero hay otra parte que tiene este modelo que recoge esa inquietud que históricamente ha existido en la universidad y hay que reconocerlo, el modelo nuevo, que es más abierto y participativo en la integración de los órganos de gobierno y muy abierto en la elección de autoridades unipersonales, rector, coordinadores de las facultades interdisciplinarias, jefes de departamento.
Desaparece a la Junta Universitaria y el rector se elige por votación universal. Y aquí surge una primera valoración que cuando menos está sujeta a debate, es decir, deben ser ponderados con el mismo valor los votos de los estudiantes que los votos de los maestros, de los académicos, es decir, el apego, el vínculo a la universidad y la responsabilidad con el cumplimiento de las funciones de la universidad es la misma la que tienen los maestros que las que tienen los alumnos. En el proyecto se le considera así, porque la ponderación del voto de maestros y alumnos, cada uno de ellos tiene 48%. Sí. Entonces esto, digamos, ya es un tema que habría que definir. Sí. Por otro lado, como ya la ley está muy próxima a aprobarse, yo sí quisiera advertir a quienes están analizándola en este momento que se revise muy bien algunos aspectos. Por ejemplo, se establece la figura del colegio universitario como máxima autoridad para la universidad. Es una figura que, en la manera en que está diseñada, resulta ser un órgano muy grande en su tamaño, aproximadamente 130. Y yo creo que los que hicieron la ley, el proyecto, lo advirtieron porque establecen un mecanismo de operación de este máximo órgano a través de colegiados, que en realidad son comisiones, pues no, que le llama colegiados, a los que se le dan facultades para decidir por el órgano en su conjunto. Es decir, la ley establece y reserva para el pleno del colegio solamente unas muy poquitas competencias, por ejemplo, elección de rector, coordinadores de facultades interdisciplinarias, no por ejemplo, sino son las únicas, es limitativo en ese aspecto el artículo 19 de la ley. Aprobación del Estatuto General, aprobar el reglamento de elecciones y el plan de desarrollo institucional. Esto que aparentemente puede tener una vocación muy democrática, la de crear este colegio universitario, puede tropezar en el propósito de lograr esos objetivos. ¿Por qué? Porque le da mucho poder a las comisiones. Le da mucho poder a estas comisiones. Por ejemplo, una comisión de asuntos presupuestarios, que de acuerdo con la ley, si la interpretamos literalmente, tendría facultades para aprobar presupuesto de ingresos, de egresos. Un colegiado de asuntos reglamentarios podría aprobar todos los reglamentos, todas las normas universitarias que no estuviesen reservadas al pleno, o una de tipo académico igual, ¿no? Pero fíjate, estos colegiados, Juan Carlos, sí, de acuerdo con la propia ley, estarían integradas por 62 personas. Vamos viendo que esta idea de la más amplia democratización podría ser ilusoria. El órgano colegiado en pleno son 130 personas, aproximadamente, 128 han calculado unos, otros 130, porque depende mucho de los departamentos que existan, ¿no? Y entonces, estos colegiados o estas comisiones se integrarían por 62, es decir, menos de la mitad del pleno del colegio, ¿ok? Si estas comisiones, para tener mayoría, necesitarían, donde se requiriera mayoría simple, porque la ley tampoco establece qué asuntos requieren mayoría calificada para estas comisiones, con 32 votos del colegio universitario, se estarían decidiendo cuestiones sustanciales para la universidad, reglamentos, aspectos académicos, aspectos presupuestarios. Y esto nos lleva a recordar la historia. Recordemos que antes de la nueva ley, sí, de la actual ley, quiero decir, hubo mucha contradicción al interior de los órganos de gobierno universitario. Se formó una comisión de asuntos hacendarios que preveía la ley,
que tuvo la tendencia prácticamente de convertirse en soberana, pasar por encima del consejo universitario, pasar por encima del rector. Entonces son advertencias que yo hago a partir de un análisis institucional, a partir del diseño institucional con objetividad, es decir, como debe ser en este caso el análisis. Sí, se ha dado suficiente tiempo a todos los actores, a todas las voces de la universidad para que manifiesten esto ante los diputados, porque tengo idea de que los diputados no le entienden, muchos de ellos no entienden cómo funciona al interior la universidad, y estos asuntos que usted describe pues no han estado a debate entre los diputados. Únicamente se ha concentrado el debate en la posible desaparición del Consejo de Gobierno para pasar ese Consejo de Gobierno al Colegio Universitario, porque el Consejo de Gobierno se parece mucho a la Junta Universitaria. Fuera de ese tema y de las cuotas, no ha habido discusión respecto a estos temas que usted está planteando, Jorge Luis. Mira, Juan Carlos, lo que sucede es que la iniciativa dice que hubo consultas, sí, pero pues, digamos, desgraciadamente toda la discusión se ha centrado en los aspectos políticos de gobierno, ¿no? Y esa discusión, que si bien es cierto es válida, pues puede tener muchos sesgos y por naturaleza es parcial, ¿no? Y aquí lo que importa, puede haber muchos modelos de organización universitaria, de organización institucional. Lo que hay que ver es que los modelos sean coherentes, sean sistémicos, sean integrados, que no den lugar a zonas oscuras, a zonas ambiguas, que luego presenten problemas de interpretación y se conviertan en terrenos, en aspectos de confusión y de conflicto, ¿no? Sí. Entonces hay aspectos que creo sí tienen que revisarse. Este me parece el más importante, claro. Sobre todo porque a la ley la anima una inspiración democrática, como dicen sus promotores, ¿no? Pero fíjate, dentro de ese nivel también, si nosotros nos vamos al artículo 23, hay confusiones, se habla la ley usa el concepto auscultación, usa el concepto opinión, y luego habla del voto, y no es uniforme en el manejo del concepto, ¿no? Sí. Me quiero detener ahí, Jorge Luis. ¿Le parece si continuamos platicando ahorita en 2 minutos? Tengo que hacer una pausa y vamos a continuar esta conversación, si le parece, para cerrar con sus conclusiones. Claro. Estamos platicando con el rector de la Universidad de Sonora entre 1993 y 2001, el primer rector emanado de la actual legislación universitaria. Estas observaciones que hace Jorge Luis, ¿ya se las preguntaron? Es decir, ¿a usted lo consultaron como una voz importante en la Universidad de Sonora, al tratarse del primer rector de la actual legislación? ¿Alguien le preguntó, alguien le consultó, alguien le pidió opinión? No, Juan Carlos, nadie. Creo que sí hubiese sido muy bueno consulta con exrectores, miembros de la Junta Universitaria. Sí. No para tomar como referente sus opiniones, sino para analizar otras cosas. Y fíjate que antes de que concluyamos, también quiero llamar mucho la atención sobre el artículo 25, sí, que se refiere al titular de rectoría, que parece que podría contravenir también ese espíritu democrático. El artículo 25 establece la duración del cargo del rector a 5 años y prohíbe la reelección para un periodo consecutivo. Me parece muy bien que el cargo dure 5 años, pero creo que alguien que ha sido rector durante 5 años ya no debe reelegirse nunca más, ni para el periodo consecutivo ni para el otro. Es decir, las instituciones necesitan renovación, necesitan cambio, y 5 años es más que suficiente para una persona sacar adelante sus proyectos y para una institución soportar a una persona como rector. Sí. Por otro lado, hay una fracción 14 del artículo 26 que también podría ser excluyente y podría contravenir la idea de democratización. Establece los requisitos para ser rector. A los académicos les tiene que ser una persona académica, por supuesto, ¿no?
pero luego dice que debe realizar actividades docentes y de investigación. Esto de entrada dice y de investigación, no dice y o u o. Entonces esto de entrada excluye a una gran cantidad de maestros que probablemente no estén contratados como investigadores o no realizan investigación. Y esto creo que también podría ser excluyente. Y también exige que esté laborando con la institución. Pues eso podría considerarse restrictivo, pero bueno, está bien, ¿no? Sí. Hay una fracción octava al final que es un poco confusa, que establece que no debe haberse desempeñado como dirigente de partidos políticos. Y luego dice 5 años antes de su nombramiento como integrante. Queda un poco confusa. Está bien que no haya sido dirigente de partido político, pero queda en la duda si tampoco miembro militante, porque no está dicho expresamente, como que se quiere decir, pero no está dicho expresamente. ¿Y por qué pongo el pie aquí? O el acento aquí, porque estas cosas no deben quedar a confusión, pues este tipo de leyes deben ser muy claras. Porque son leyes que se aplican, se ejercen en un campo en un terreno político, en un momento de lucha, en instituciones donde hay movimiento, hay tensión, hay acción política, y debe quedar muy claras para que no se quede esto a la interpretación posterior y genere una serie de conflictos. Es decir, todo esto lo digo en ánimo de darle mayor coherencia a la ley y evitar los problemas que pudieran evitarse con redacciones más claras, más precisas. Sí, hay un asunto que me llama la atención, Jorge Luis, es que, insisto, prácticamente el 80% de la iniciativa no ha sido cuestionada por las partes involucradas. Pareciera que la rectoría promueve esta iniciativa del gobernador, pareciera que el Staus, con excepción del tema del Consejo de Gobierno, promueve esta iniciativa de reforma, pareciera que las voces dentro de la universidad promovieran esta iniciativa de reforma, pareciera que todo el mundo está planchado. O sea, ¿qué es lo que hicieron para que fuera así? Pues no sé qué pudo haber sucedido para que así fuera. Pero como tú dices, no deja de llamar mucho la atención. Yo creo que la discusión, el enfoque de la discusión yo creo que se perdió, ¿no? El enfoque debió haber sido más sistémico, más de formas de modelos conceptuales, de organización institucional, de diseño institucional. Y como te decía, pues muchos diseños pueden ser válidos, pero hay que hacerlos coherentes, hay que hacerlos ordenados, hay que hacerlos claros. Y creo que probablemente esa parte fue la que no se hizo, porque siempre imperó, como te digo, en la discusión la parte más política. Es decir, si tú le preguntas a todos los universitarios, maestros, estudiantes, oye, ¿quieres que la Junta Universitaria elija al rector? Pues probablemente la mayoría te diga no. Si tú les preguntas, y la consulta quizá ahí se quedó, ¿no? Si tú le preguntas a los académicos y a los alumnos, ¿quieres que el rector se elija por voto universal? Pues es muy probable que todos te digan que sí, ¿no? Aunque la ley acota que se forma una terna por el Consejo de Gobierno, se manda al colegio, pero pues la terna tiene que ser entre los que tienen mayor votación. Sí. Pero probablemente si tú le preguntas a los maestros, oye, ¿te parece que la ponderación del voto del personal académico sea igual al de los estudiantes? Pues probablemente la mayoría ya no te diga que sí, ¿no? Sino que te diga que el voto del maestro debe tener una ponderación mayor, y los estudiantes te van a decir que sí, que igual. Es decir, pero si se centra en esas cosas, la discusión pues se pierde otras cuestiones de diseño conceptual, y eso pues ya está la ley para su aprobación. Yo solamente quería, y te lo agradezco, porque tengo un cierto sentido de responsabilidad, y yo soy un universitario de los 14 años, Juan Carlos, que entré a la Universidad de Sonora, a la preparatoria en Navojoa. Y pues siempre he estado muy atento y siempre me interesan los temas de la universidad. Sí. Y estos temas y estos puntos que yo toqué pues son con ese ánimo, ¿no? De que ojalá pudieran revisarse dentro
Ahora, finalmente le pregunto, de sostenerse esta figura de Consejo de Gobierno, viene establecido en la ley que el Congreso designaría a los integrantes, los 14 integrantes del Consejo de Gobierno. ¿Es adecuado que el Congreso lo haga? ¿No sería pertinente que la propia universidad lo hiciera? Primero digo que el Consejo de Gobierno creo que es una figura que puede cuestionarse porque hace pensar y alude a la Junta, pero sí está bien pensado la idea porque cumple ciertas funciones de equilibrio. Por ejemplo, la parte de nombrar auditor externo, de nombrar al auditor interno, que ahora se va a llamar órgano interno de control, la parte de supervisión y vigilancia, ¿no? Y es un órgano que resolvería una probable crisis universitaria en algún momento en el que no hubiese acuerdo en el colegio universitario para nombrar rector, pasado 30 días. Sería la única ocasión en que podría nombrar al rector, pero basado en la terna que obviamente que tuviese ya elaborada. Sí. Yo recuerdo que muchos de los que hoy promueven la ley en su momento cuestionaron mucho que la Junta Universitaria la nombrara el rector, que digo la nombrara el Congreso el Congreso del Estado. No deja de ser un tema a discusión y a debate, incluso y al análisis desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, porque la universidad ya está creada, es decir, no ya existe la universidad, pues la universidad ahorita tiene órganos de gobierno, ¿no? Entonces sí creo yo que sería más sano, independientemente de cuestiones ya propiamente jurídicas, que se nombrasen dentro de la universidad con los órganos de gobierno que la universidad tiene bajo las modalidades que se quisieran. Sí. La Junta, el colegio académico, porque daría más confianza, daría una posibilidad quizá de una participación más amplia, quizá decisiones que se podrían tomar de una manera más tranquila. Aunque la ley establece que recibirá al Congreso propuestas, ¿no?, de la universidad, pero la facultad pues se la deja al Congreso de iniciativa. Creo que eso sí, si me preguntas más conveniente, yo pienso que sí. Sí. Que la universidad decida a los titulares de este Consejo de Gobierno si prevaleciera, ¿no? Sí, finalmente, ¿es una ley para que el gobernador ponga rector? No necesariamente, fíjate, que no necesariamente, porque la actual rectora, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la iniciativa, concluiría su periodo. Sí. Y para el nuevo rector, pues habría procesos electorales, ¿verdad? Y la universidad sabemos que es muy plural, ¿no? Es muy plural. Digamos, en el modelo anterior, el modelo vigente, y estoy hablando de anterior, me estoy adelantando, pero bueno, así están los tiempos. Era más fácil llegar a la rectoría, quienes conocían la administración, tenían conocimiento de cómo opera la universidad, las políticas públicas a nivel nacional. Y ahora pues quizá van a tener, no más fácil, sino con mayores oportunidades, quienes más participan en la vida universitaria, pero no necesariamente, ¿no? Sí. Tiene que ser así, ¿no? Claro. Y también depende mucho del talante del gobernador. El gobernador puede, no creo que vaya a tener intenciones de imponer o de promover. Creo que en ese sentido será respetuoso, porque puede resultar a veces hasta contraproducente eso, ¿no? Incluso, te lo digo, podría ser hasta más fácil con el modelo actual poner a alguien de que él quisiera. Sí. Jorge Luis Ibarra Mendívil, muchas gracias, ex rector de la Universidad de Sonora, por participar esta mañana. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimo gusto en saludarte de nuevo. Igualmente. Muy bien, y felicidades por tu trabajo periodístico. Muchas gracias. Es el ex rector de la Universidad de Sonora, fue secretario general de la NUYES, fue secretario de Educación y Cultura. Reporte 100.